Producciones Lowpod. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de La España Olvidada, este podcast de Lowpod que estrenamos este domingo de diciembre y en el que hablamos de una de las mayores problemáticas que afectan a nuestro país, también a Europa, pero en especial a nuestro país, que es la despoblación del medio rural, el abandono de estas zonas por parte de las instituciones y su lenta caída a nivel poblacional. Sufren de una serie de déficits estructurales que han llevado a gran parte de su población a levantarse, a asociarse y a crear asociaciones, grupos que reclaman sus derechos, que reclaman que les presten atención, que están ahí. Una de estas asociaciones que ha surgido en los últimos meses es León Ruge. León Ruge, que se define como una plataforma de pobladores rurales que lucha contra la despoblación en la montaña de León. Hoy nos acompaña ni más ni menos que su portavoz, que es Sergio Díez, y al que procedo ya a saludar. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Un placer tenerte por aquí y más estrenando este nuevo formato que comentábamos antes fuera de micrófono, que es un tema que yo creo que cada vez adquiere más importancia en la opinión pública, ¿no? Y que es un tema tremendamente interesante, como es el de la despoblación, y hablarlo con la gente que lucha contra ello, que propone medidas proactivas para tratar de resolver esta problemática, es siempre interesante. Como decía, León Ruge se define como una plataforma de pobladores rurales. Seguro que tú lo explicas mejor que yo. Para los oyentes, ¿quiénes sois en León Ruge y qué es el proyecto en sí? Más allá de la eslogan, de la definición, ¿qué es el proyecto? ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues el proyecto es por decirlo de algún modo, es la unión de las personas que vivimos en el medio rural, ¿no? Los pobladores que vivimos en el medio rural y que sufrimos de algún modo los problemas que tiene y disfrutamos de sus virtudes también, ¿no? A lo largo de todos los días. Y entonces ha llegado un momento en el que, como bien decías, pues en muchos casos las tertulias de café, las reuniones de corrillo, comentando los problemas, que de repente nos quitaban una sesión del médico, cerraba un banco, bueno, lo que vamos viendo continuamente, ¿no? Pues se decidió dar un paso más, ¿no? Un paso adelante, y el organizarse, en este caso, como una asociación, como una plataforma. Entonces ahí está ya una de las primeras diferencias, ¿no? Y es que esto es un proyecto que surge realmente de la iniciativa propia de los pobladores del territorio. Vamos a decir que somos los que estamos analizando este tipo de problemas, somos los que estamos viendo qué soluciones se podrían llevar a cabo, y somos los que estamos elaborando esas propuestas y llevándolas a las instituciones de algún modo, ¿no? Y de ahí ha venido este formato, ¿no? Esta organización que se ha englobado dentro del movimiento de la España vaciada, ¿no? Un movimiento también, vamos a decir, relativamente joven, lo que es el movimiento en sí, ¿no? Como bien decías, últimamente o en estos últimos años, hablar de despoblación o hablar de España vaciada es algo como muy común, ¿no? Pero si echamos un poco la vista atrás, hace 5 o 6 años, eran temas que no estaban en la tertulia, no estaban en el debate. Realmente, por decirlo de algún modo, la gente no le daba importancia a este problema, ¿no? Se hablaba de otras cuestiones, pero bueno, yo creo que ha llegado el momento, seguramente esté habiendo un pequeño relevo generacional en el medio rural o en estas poblaciones que están perdiendo gente continuamente, y venimos con otras ideas y venimos con esas ganas y esa iniciativa de poder llevar a cabo en nuestras zonas determinados proyectos, ¿no? que están funcionando ya en otras regiones y que vemos que podrían venir a solucionar gran parte de estos problemas, ¿no? Entonces es un poco el germen y el inicio de este movimiento aquí en la provincia de León, en el medio rural de la provincia de León, pero que trabajamos de un modo coordinado pues dentro del movimiento nacional con otras 140, 150, cada día más. Realmente
más población está despertando y cada día el movimiento de la España vaciada se está haciendo más grande. Has comentado varias cuestiones que me resultan tremendamente interesantes. Una de ellas, bueno, decías que claro, que este movimiento realmente es una iniciativa que surge del pueblo, ¿no? Es una iniciativa popular que tiene un carácter transversal, ¿no? Que, claro, yo te comentaba antes que yo estudio en Madrid, una gran ciudad, la capital de España, ¿no? Claro, desde Madrid hay mucha gente que no comprende la necesidad de estas zonas más despobladas de tener movimientos que luchen contra la despoblación, ¿no? Recuerdo que hace cosa de un mes salió una encuesta en El Español acerca de la España vaciada, ¿no? De una potencial candidatura a las elecciones generales de la España vaciada, que tenía hasta 15 escaños, ¿no? Y mucha gente aquí en Madrid tomó aquello como, no, es que estos realmente son un partido de izquierdas, son no sé qué, pero corrígeme, o corrígeles a ellos, ¿no? Pero yo creo que es una iniciativa puramente transversal, ¿no? Que es muy difícil de entender desde una gran ciudad donde no hay los déficits estructurales que sí que tenéis vosotros, ¿no? Que quizás no hay pediatra, que solo podéis ir al consultorio de salud una vez a la semana o 2 veces a la semana, que no tenéis las infraestructuras que debéis tener para asegurar actividad económica e incluso pues, el transporte, ¿no? De unos sitios a otros. Entonces, ¿qué le dirías a estas personas que creen que este tipo de iniciativas, ya no solo León Ruge, sino Soria ya, Teruel existe, todas las que están surgiendo a lo largo de España, todas estas personas que creen que son iniciativas de una ideología concreta o que están hechas, promovidas, incluso hay gente que dice que están promovidas por el PSOE o por Podemos, ¿qué le dirías tú a esta gente? ¿Qué opina esto? Pues mira, yo haría una diferenciación importante. Yo creo que, sobre todo, la gente que quiera informarse de lo que es el movimiento, de lo que realmente propone o cuáles son las iniciativas, ¿no? que intentamos llevar a cabo, es que se aproxime o se informe con nosotros directamente, no a través de determinados medios de comunicación que, como bien decías, pues ante la vía política, ¿no? o esa vía electoral que se abre, pues han sacado, por decirlo de algún modo, determinadas noticias que no tienen ningún sentido. Pero tampoco se dan cuenta de una cosa muy importante, de que las grandes ciudades, por ejemplo, han crecido sobre todo con gente que ha emigrado de los pueblos. Entonces, claro, realmente conocen esta situación. No se dan cuenta de que igual, cuando hablan, por ejemplo, ponías el ejemplo de Madrid, ¿no? Gran parte de la población de Madrid proviene de las zonas rurales de España. Sí, por supuesto. Conocen esta situación porque muchos intentan volver siempre que pueden. Lo hemos visto incluso hasta en la pandemia, ¿no? Como la gente, en la medida de lo posible, ha intentado ganar un poco de calidad de vida en el medio rural, ¿no? Y saben de los problemas que tenemos de comunicación, de infraestructuras, de comunicaciones. Entonces, mucha gente, incluso en las grandes ciudades, entiende realmente el fondo de este movimiento porque ellos lo han estado viviendo, ¿no? En algún momento han sufrido también esta despoblación, que no es de hace 4 o 5 años. Esto lleva imperando décadas en este país. Y bueno, pues al final lo que está generando es muchas desigualdades, ¿no? entre las diferentes zonas del territorio, y eso es lo que en muchos casos pues está provocando, o como ya provocó en su día, que determinadas plataformas o determinados territorios, vamos a utilizar la expresión, se harten ya de sus políticos, de sus representantes. Sí, reclamen atención. Claro, aquí estamos preparados ahora, ¿no? Que se han convocado elecciones en Castilla y León, a que vengan a sacarse fotos con corderitos o a subirse a un tractor muy bonito para sacarse una foto en el campo. Sin embargo, la gente que forma parte de nuestras plataformas son aquellos que crían los corderos durante todo el año, son aquellos que hacen las labores del campo durante todo el año. No necesitamos irnos a sacar fotos a ningún lado, ¿no? Entonces, realmente, en muchos casos existe un gran desconocimiento. Te voy a poner otro ejemplo, ya que mencionabas, no como en determinadas ciudades se puede ver esto. Se crea ahora mismo una secretaría específica, ¿no? De reto demográfico. Sí. Se ha conseguido poner encima de la mesa este tipo de problemáticas y se instala en Madrid. No sé si realmente tiene mucho sentido, ¿no? Igual esas personas que están trabajando en el reto demográfico, igual tenían que venir a poner su oficina o empezar a trabajar en las zonas rurales de León, de Soria o de Teruel, como comentabas, y que de repente un día cuando vayan a trabajar por la mañana se encuentren con que no tienen internet en todo el día, por ponerte un ejemplo, o que les falta la cobertura móvil,
o que ahora que llega el invierno están 2 días sin poder acceder al centro de trabajo porque la quitanieves no ha podido pasar o está todo helado, sin que venga ninguna Filomena. Claro, es que son cuestiones que yo creo puede que sea el día a día. Desde una gran ciudad, una persona... Yo sí que me considero medianamente informado sobre este tema, ¿no? Porque como te comentaba, me interesa, leo mucho sobre esta cuestión. Además, estoy en contacto con personas que forman parte de asociaciones, ¿no? Que luchan contra la despoblación. Pero claro, yo creo que en las grandes ciudades existe un cierto desconocimiento a cuál es la verdadera situación en las zonas rurales. Es la sensación que tengo, ¿no? Te comentaba esto de lo de la izquierda, de que estos movimientos son puramente ideológicos, porque es lo que no diría mucha gente, pero sí que hay un considerable porcentaje de la gente en las grandes ciudades que dice eso, ¿no? Yo lo he escuchado últimamente y a mí me sorprende, ¿no? Claro, pero es que yo creo que hay gente que no es consciente de los problemas que hay, ¿no? En una gran ciudad, evidentemente, tú tienes todos tus servicios básicos cubiertos, a nadie se le ocurriría que tengas que ir al médico y no puedas ir, o que no puedas ir a trabajar porque la quitanieves no ha pasado, si ha nevado, pero es que esto es una situación con la que tienen que convivir muchos ciudadanos del medio rural, ¿verdad? Y aquí, si realmente conociesen un poco más cómo está funcionando la toma de decisiones en el medio rural, se darían cuenta de que aquí se hace política de verdad, por decirlo de algún modo, en el sentido de que a la escala más pequeña, podríamos hablar de pequeños ayuntamientos o en el caso de la provincia de León, de pequeñas pedanías o concejos, no importan los colores políticos. Si es necesario arreglar un puente, si es necesario pedir que no se cierre una línea de transporte, un horario de comunicación, etcétera, ahí se unen los concejales o los representantes de cualquier color, porque realmente se mira por el bien del pueblo. A esta escala tan pequeña no se miran las siglas políticas. Lo que ocurre es que luego la gran toma de decisiones se hace en instituciones totalmente centralizadas y por gente que, como te comentaba antes, el conocimiento que tiene del 80% del territorio. Es que no olvidemos que el 80% del territorio del país solamente tiene el 20% de la población. Ese dato puede ser alarmante, pero vamos a pensarlo al contrario. El 80% de la población de estos 47 millones de españoles que tenemos ahora mismo viven solamente en el 20% del territorio. Es que, claro, cuando yo hablo de los problemas de mi pueblo, yo vivo en un pueblo en el que somos 60, 70 personas, no somos más. Para que veas un poco cuál es la realidad, eso cabe en un bloque de pisos de 4 plantas de cualquier gran ciudad. Sí, esa es... Perfectamente, pero sin embargo, nosotros aquí tenemos que gestionar problemas de agua, cuestiones de basura, de telecomunicaciones, de sanidad, de educación, de cultura, de un montón de cuestiones que en otras zonas lo tienen solventado, ¿no? Entonces, en muchos casos escuchamos ese término, ¿no? Es decir, es que no es rentable. Vamos a ver, no se puede medir a la sociedad solamente en términos de rentabilidad. Eso es un gran error y eso la gente tiene que entender que si lo medimos todos en términos de rentabilidad, lo mejor sería como que fuese esto un contrato de una empresa, que a todos los que vivimos en el medio rural nos finiquitasen ahora mismo y nos diesen una plaza o nos obligasen a irnos a las ciudades. Y veríamos si eso realmente es rentable o no. A los 4 días estalla eso. Estalla eso. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Como realmente, si el medio rural hubiese parado de producir, ¿cómo se iba a abastecer de materias primas necesarias a los grandes núcleos urbanos? ¿De dónde procede la energía, por ejemplo? La energía que consume Madrid, en gran parte procede del norte de España. Por ejemplo, ¿de dónde procede el agua? El sector primario, muchos. El sector primario Es un sector que también está... bebemos leche, comemos pan. Claro. El sector primario, que es un sector esencial, aunque yo creo que la está gente mal tiene que entender que el pan no sale directamente de la tienda. El pan sale del trigo, entonces, y de la harina. Y eso realmente lleva unas tierras y lleva un cultivo. Salvo que queramos depender directamente de los cultivos extranjeros, etcétera, y decir, bueno, pues aquí nos dedicamos todos a vivir en la gran ciudad y lo demás que se olvide. Yo creo que no tiene ningún sentido. Entonces, es más, hay estudios que avalan que la rentabilidad, ya hablando en términos de rentabilidad, de las grandes urbes a partir de los 50.000 habitantes, empieza a ser muy dudosa porque se empiezan a requerir determinados servicios, etcétera, que ya empiezan a dejar de esos criterios de rentabilidad, ya no son tan buenos como se dice, ¿no? Esa concentración de población, como estamos viendo, y yo creo que el ejemplo de la pandemia, por desgracia, ha sido algo que ha puesto esta realidad también encima de la mesa.
Hablabas también al principio de una cuestión que la verdad que no la había oído nunca, pero cuando lo has dicho me ha llevado a pensar, que es el tema del relevo generacional en los movimientos, en las iniciativas populares en la zona rural. ¿Cómo importante ha sido este relevo generacional para que surjan este tipo de iniciativas como son León Ruge? Es fundamental. Hay que pensar que nosotros aquí tenemos en el medio rural la población está muy envejecida en ese sentido, ¿no? Y por suerte esta población envejecida cada vez tiene una mayor calidad de vida o una esperanza de vida mayor, ¿no? Por tanto, comparten más tiempo con nosotros. Entonces, en estos últimos años lo que está produciendo es ese relevo generacional que te comentaba anteriormente, ¿no? Gente joven, no mucha, porque al final aquí no estamos hablando de grandes migraciones, ¿no? Pero sí gente joven que está empezando a valorar el desarrollar su proyecto de vida en el medio rural, ¿no? Y mucha gente que le gustaría hacerlo si las condiciones, vamos a decir, fuesen iguales, ¿no? En el sentido de acceso a servicios y demás, seguramente mucha más gente estaría dispuesta a desarrollar este proyecto aquí en el medio rural. Fíjate, yo el otro día lo hablaba con otra persona y le decía que hay una diferencia muy importante. Cuando una persona del medio rural emigra a una gran ciudad, en muchos casos lo hace para ir a buscar empleo, ¿vale? O sea, se convierte, por decirlo de algún modo, en una persona que va a una gran urbe y a buscar un empleo, el que sea, por decirlo de algún modo. Cuando una persona está viniendo al medio rural, no viene a buscar empleo. Normalmente viene con una idea de empleo o de emprendimiento en la cabeza. Eso tiene un valor fundamental. Es una persona que quiere venir al medio rural para montar su pequeño negocio. Y cuando hablo de pequeño negocio, hablo de unas colmenas, hablo de una ganadería en extensivo, hablo de un producto de transformación, etcétera. Es una familia, pero una familia aquí en el medio rural que al final aporta pues 1 o 2 personas al colegio, tarjetas sanitarias y demás, aquí lo cuidamos como oro en paño. Para nosotros es fundamental. Entonces la gente al medio rural no está viniendo a buscar empleo, está viniendo a emprender. Fíjate qué valor tan importante tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Si a eso le sumásemos unas buenas condiciones de servicios, el potencial que tiene el medio rural tiene que acabar explotando y seguramente de aquí a unos años estamos abocados a que haya un cambio, ¿no? Un cambio en la tendencia de vivir en concentración de ciudades a empezar a vivir de otro modo, ¿no? Qué interesante. Comentábamos que bueno, León Ruge se centra sobre todo en la despoblación de la montaña de León. ¿Qué comarcas incluye la montaña de León? La comarca, por ejemplo, es que yo recuerdo haber ido a la montaña de León de pequeño, a un campamento en Valdelugueros, que doy por hecho, no sé si eso forma parte de la montaña. Sí, me pilla aquí cerquita, correcto. Eso estaba aquí en la zona de Curueño, correcto, sí. Que recuerdo está también, estoy tirando de memoria, pero Boñar y demás también estaba por ahí. Sí, correcto. Entonces, estaba ahora revisando el mapa, que veo por aquí también Villablino, perdón, que digo yo, no me suena a mí que se diga así. Por ejemplo, ¿el Bierzo también se incluye en la montaña de León? A ver, cuando hablábamos de montaña de León, principalmente es porque las personas que en este caso iniciamos la plataforma pertenecíamos a estos términos de la montaña, como bien dicen, ¿no? Desde la Ciana hasta montaña de Riaño. O sea, te estoy hablando de oeste a este de una provincia que es inmensa, porque León es una provincia inmensa, ¿no? Pero realmente al final lo que estamos trabajando es en todos los problemas, soluciones del medio rural, ¿no? Y eso, claro, lógicamente, hablamos del Bierzo también, hablamos de la Cabrera, hablamos de la Magratería, de la Cepeda, de Tierra de Campos. Tenemos la suerte de tener una provincia muy rica en ese sentido, ¿no? Toda esa franja más o menos norte, montañosa de la cordillera cantábrica, esa franja más sur de Tierra de Campos, luego la zona Bierzo, que tiene sus particularidades, ¿no? Orográficas, sociales, etcétera. Realmente esa diversidad es única, ¿no? Por decirlo de algún modo, y es importante ponerla en valor en muchos casos, y yo creo que eso es uno de los aspectos también, o de las funciones que tienen este tipo de plataformas como León Ruge, ¿no? Que la gente empiece a ver las zonas del medio rural como zonas atractivas para vivir, como zonas donde no es solamente para ir un fin de semana o un puente, ¿no? Porque enseguida vemos que si la gente su rato de ocio lo asocia y el bienestar lo asocia al medio rural, si aquí pudiesen trabajar, seguramente también estarían dispuestos a seguir aquí, ¿no? Y el teletrabajo
podría ser una gran oportunidad si las instituciones, por ejemplo, no se hubiesen olvidado durante tantos años de esas promesas del 100% de cobertura móvil. Y bueno, ya para qué vamos a hablar de Internet, que había muchos casos para pasar un archivo de 100 megas desde aquí, desde el pueblo, a la ciudad, que yo tengo la capital a 30 minutos, tardo menos en coger el coche y bajarlo con un pincho a la ciudad que en subirlo a la nube. O sea, realmente... Es que yo creo que son cuestiones que gran parte de la población urbana, de verdad te lo digo, es totalmente ajena. O sea, ya no ajena a la problemática en sí, ¿no? Sino simplemente que son impensables para ellos. O sea, ¿cómo es eso posible? O sea, claro, eso no, a lo mejor se lo dices y piensas... Como... Tú le dices, oye, les comentas el hecho, ¿no? A lo mejor se piensan que estás hablando de Moldavia o de Surinam, ¿sabes? O de Angola. Sí. Claro, fíjate, recientemente se cayó 6 horas, se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook y no sé qué. Claro, me pareció una crisis mundial. Y claro, aquí nos mirábamos sorprendidos y decir, bueno, pues es que aquí, en muchos de nuestros pueblos, 6 horas se nos va la luz en una tormenta de invierno. Tranquilamente, y tenemos que estar pendientes de que no se nos estropee toda la comida del congelador, por ponerte un ejemplo, cosas de ese estilo. O sea, que estar 6 horas sin conexión a Internet ya lo firmarían muchos pueblos, ya lo firmarían. O sea, que es que las realidades son muy diferentes. Lo que queremos es ponerlas encima de la mesa. No pedimos nada que digas, no, es que aquí lo que quieren es construir grandes centros en el medio. No, en absoluto, que no se equivoque la gente. Nosotros lo único que pedimos, y ese es un lema que defendemos dentro de la España vaciada, es que ser menos no resta derechos. Yo aquí en mi pueblo, donde vivimos es, como te dije antes, 60, 70 personas, no estamos pidiendo tener un médico ahí todos los días las 24 horas, porque somos los primeros que sabemos racionar los recursos de todos, porque hemos vivido así y se ha vivido así siempre en el medio rural. Somos los primeros que no estamos pidiendo nada que no sea lógico. Lo que no queremos es que se gasten millones de euros en políticas y en propagandas contra la despoblación y que luego una familia que quiera iniciar su proyecto de vida en el medio rural se encuentre con que si necesitan pediatra tienen que ir al hospital de la ciudad. Con que si necesitan realizar algún tipo de inversión, etcétera más, tienen que ir al banco de la ciudad. Con que si quieren acceder a la cultura, etcétera más, tienen que ir siempre a la ciudad. Entonces, vamos a ser sinceros, o queremos atajar el problema de la despoblación o no queremos atajarlo, pero la propaganda vamos a dejarla solamente pues para los de siempre y aquí pues lo que estamos es dispuestos a trabajar por las soluciones reales. Lo hemos comentado de forma implícita durante esta conversación, pero más concretamente, ¿cuál dirías tú que son los problemas principales de las regiones que forman la montaña de León, bueno, y de la provincia en general? Bueno, hay un problema fundamental del medio rural o hay un aspecto fundamental que desde nuestro punto de vista condiciona el resto, que es el acceso a las comunicaciones, el acceso a Internet y el acceso a la telefonía, por decirlo de algún modo. Es fundamental. Hoy por hoy vivimos ya en una sociedad digital y cualquier persona que quiera desarrollar, ahora mismo yo estoy manteniendo esta conversación contigo y estamos a kilómetros de distancia. Justo. Si a mí me fuese mal la conexión a Internet, ahora mismo no podríamos hacerlo, ¿no? Como mucha gente no podría trabajar directamente y eso le condiciona. Y esto condiciona ahora mismo, si no funciona Internet en el pueblo, en el centro de salud no te pueden expedir recetas. Si no funciona Internet, no puedes hacer transferencias bancarias. Es una pata fundamental. Tenemos que entender que hoy por hoy es un servicio básico ya y tenemos gran parte de nuestro medio rural que no tiene acceso a Internet. Y mucho se está hablando de digitalización con los fondos Next Generation European Union y demás. A mí me hace gracia cuando hablan, ¿no? Es que de aquí a 2 años el 100% del territorio... ¿Cómo que de aquí a 2 años? ¿Pero dónde vivimos? Si estamos hablando que casi se cae el mundo por 6 horas sin Instagram y estás diciéndole a la gente del medio rural, bueno, de aquí a 2 años, ¿cuándo eso llevamos escuchándolo desde el 2010 más o menos? Es el futuro. No, ya estamos cansados de que no haya soluciones y solo haya propaganda. Entonces, es evidente, estamos perdiendo, por ejemplo, esa oportunidad que nos ha dado el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo durante la pandemia ha volcado a mucha gente, ¿no? Gente que se pudo desplazar al medio rural y sí que es cierto que ha habido gente que ha cambiado, ¿no? Su residencia de algún modo. Y ahora mismo se están dando cuenta de la gran carencia que tienen en muchos casos. El otro día hablaba con unos chicos de aquí de la zona de Cubillas, de Arbás y demás, que me decían, dice, nos vamos a tener que volver, dice, porque es que
teletrabajamos aquí y podemos seguir teletrabajando. Dice, pero esa inseguridad de levantarte cada día sin saber si vas a poder conectarte al trabajo, dice, llega un momento en el que estás exponiendo incluso tu propio contrato, porque dices que claro, si no puedo teletrabajar, no puedo estar aquí. Sí, bueno, claro, eso no es jugando con tu culpa de la sustento de empresa. vida. Claro, al final, y eso es algo que está condicionando, ¿no? Entonces, para nosotros esa petición es básica y luego, lógicamente, tiene que haber unos servicios mínimos. Estamos hablando de educación, sanidad, cultura, son aspectos fundamentales, ¿no? No podemos utilizar las mismas políticas o los mismos condicionantes para un colegio en línea 3, que se dice, ¿no? Que más o menos puede tener en torno a 700, 800 alumnos, que el colegio donde van mis hijos aquí en el pueblo, que son 45 entre todos ellos, ¿no? No se pueden utilizar los mismos criterios para todo, para las actividades, para los autobuses, etcétera. Y sí que es cierto que las administraciones, las más locales, las más cercanas, se implican dentro de sus posibilidades, porque al final tienen presupuestos muy escasos, ¿no? Por decirlo de algún modo, y se implican en intentar facilitar, pues, a los colegios, hacer actividades culturales y demás, pero claro, se sienten muy solas y al final el presupuesto que pueden llegar a manejar es mínimo. Entonces, en muchos casos, pues tenemos ese tipo de carencias. Sin embargo, y esto sí que también me gustaría comentarlo para que la gente lo sepa, ahora se nos está vendiendo que somos la oportunidad de ser la pila energética de Europa, del mundo, de España, ya no sé ni de dónde, ¿no? Es decir, utilizar nuestro territorio para llenarlo de placas solares, de aerogeneradores. Lo mismo, prometiéndonos empleo, prometiéndonos progreso, prometiéndonos ser parte de la transición energética esta injusta y todo esto. Es otro engaño más. Ahora lo único que quieren realmente es utilizar nuestro territorio para sacar los recursos que tenemos a cambio de nada, ¿sabes? A cambio de decirnos que vamos a ser parte de la transición energética y demás. Si queréis que seamos parte de la transición energética, vamos a ser partícipes y sujetos activos. No vamos a ser aquí solamente los que veamos cómo se invade nuestro territorio por las 3, 4 o 5 grandes multinacionales que van a sacar de aquí nuestros recursos y sus beneficios, y la gente de aquí les importa un rábano. Sí, porque además las placas solares es una actividad que tampoco genera demasiado empleo. O sea, creo es que, fíjate, hasta lo reconocen ellos mismos. Claro, o sea, que no generan empleo más que en la fase de construcción, ¿no? Que es cuando necesitan un poco de mano de obra, por decirlo de algún modo. Luego lo demás está todo automatizado y ellos lo que no proponen es trasladar aquí sus sedes o sus empresas y sus trabajos. No, ellos aquí los almatrostes, ¿sabes? Y el otro día estaba hablando con una pareja de ganaderos a los cuales les van a quitar gran parte de las fincas que tienen para trabajar ellos y su familia, y por lo tanto no van a poder tener los cupos necesarios para poder obtener la PAC. Traducido para que la gente me entienda, les van a echar del territorio con una inversión que tienen hecha en maquinaria para poder trabajar. Una familia, como decíamos antes, que hay que cuidarla como oro en paño en el medio rural, la van a obligar a marcharse, aparte de dejarla prácticamente en bancarrota con una deuda importante, porque se van a quedar sin tierra para poder trabajar, porque va a ser ocupada por paneles solares que no van a producir ningún tipo de empleo, ni tan siquiera para ellos en la zona. Y que además son feos, permíteme que te diga, que no hacen bonito. No vamos a entrar ya en el tema estético, porque ya sería otra hecatombe. Creo que ahí no hay debate. Todo tienen que ser los grandes macroproyectos. No vale el poner en cada pueblo un pequeño huerto solar, que es un poco la denominación que se utilizaba antes, ¿no? Los huertos solares. Sí. No, ahora son macro paisajes solares, pero yo digo, algún día cuando se vea León desde el Google Maps por arriba, se va a ver todo como espejos a este paso, porque hay una invasión de proyectos y, sin embargo, parece que nos lo tenemos que tragar como esto es el desarrollo sostenible y demás. Pero ¿qué milonga nos estáis contando? El desarrollo sostenible es mi vecino que es ganadero y saca las cabras todos los días ahí al monte, ¿sabes? Y está limpiando el monte y eso hace que no hayamos tenido un incendio en este monte en los últimos 20 años. Eso sí es desarrollo sostenible. Y esa es a la persona a la que le estáis comiendo la merinda todos los días a papeles y a burocracia. Claro, que luego además cuando se dice, no, es que no es sostenible económicamente o no es rentable, claro, es que no tienes en cuenta todos estos costes agregados que tendrías que... Ahora son las vacas de los ganaderos las que están ahí en el monte todo el día tragando nieve y demás,
las que con sus pedos están haciendo el cambio climático. Vamos, es que, a ver, yo no sé si se piensan que aquí nos chupamos el dedo o qué, pero vamos, ha llegado un momento en que dices, bueno, es que es de perogrullo determinados debates que se tienen. O sea, la ganadería en extensivo, el favor que está haciendo al medio rural, a esta gente es que había que pagarles el trabajo que están haciendo en el medio rural, por todos. Porque el oxígeno que se produce aquí, que se limpia, el carbono que se fija, el producto alimentario que sale de aquí es en beneficio de todos. Y sin embargo, lo que está obteniendo esta gente todos los días son trabas y trabas. Y encima ahora se les pone ahí, se les señala con el dedo con cuestiones como estas del cambio climático. Claro, es una cuestión que aquí pues produce risa, ¿no? Por decirlo de algún modo. Decir que aquí estamos, no estamos favoreciendo el cambio climático. Que la solución es, básicamente, la solución es que quitemos las vacas y pongamos placas solares. Exacto. Entonces, igual esto en los años de Bienvenido Mr. Marshall y demás, pues igual conseguían engañar a alguien. La gente está ya muy cansada de este tipo de tonterías. Y lo peor es que algunos todavía vienen aquí creyéndose que esas cosas vamos a pasar y a tragar con ellas. Pero en las próximas semanas y el próximo mes lo verás mucho con el tema de las elecciones, que ahora comentaremos en breve. Pero estaba mirando por aquí datos para poner un poco en contexto a la gente de cuál es la situación demográfica de la provincia de León. Ya ni siquiera nos vamos a la zona rural de la provincia, sino a la provincia en sí, que es la 7ª provincia por superficie de España, tiene más del 3% de la superficie de España, pero únicamente es la 32ª en cuanto a población se refiere, ¿no? Es una población que ha sufrido claramente el éxodo rural de los años 60, que fue cuando marcó su máximo poblacional. En el censo de 1960 había nada más y nada menos que 584.000 habitantes en la provincia de León. En 2020 eran 456.000. Es decir, que en 60 años León ha perdido cerca de 120.000 habitantes. Es una locura. Estamos hablando del 20% de la población. Pero es que fíjate, en 1857, el censo de 1857 era de 348.000 habitantes. Esto quiere decir que León a día de hoy está más cerca de su censo de 1857, la provincia, que de su censo de 1960. Son datos que desde luego no dejan de ser alarmantes. La densidad de población en León es de 29,29 habitantes por kilómetro cuadrado, que bueno, comparado con otras grandes comunidades o provincias, por ejemplo, Madrid está en más de 800 habitantes por kilómetro cuadrado, Barcelona está en 700, y las provincias, por ejemplo, de costa suelen tener más de 50 o 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Estos son datos, ¿no?, que reflejan un poco lo que es la despoblación, ¿no? Por ejemplo, te vas a pueblos concretos, te vas a Villablino. Villablino es un pueblo que tenía en 1960 15.700 habitantes. De hecho, en 1990 tenía 15.800 habitantes y en 2020 tiene 8.444. Es decir, en 30 años ha perdido la mitad de su población. Y lo peor respecto a la provincia, lo más preocupante, por así decirlo, es que la pirámide de población refleja claramente el porcentaje de población mayor, anciana, es mucho mayor que el porcentaje de población joven. Fíjate que ya no nos vamos a los de 2020 ni 2018, vamos a los de 2016. La población menor de 20 años, en 2010, población menor de 20 años es el 14,89% del total y la mayor de 60 es del 30,21%, lo cual nos hace indicar que la población está también envejecida. Bueno, estos son datos que reflejan que claramente León es una provincia que sufre despoblación, y eso que no es de las que más sufre la despoblación de España. Yo creo que Zamora, estoy tirando de memoria, la que más lo sufre, que ha perdido un 15% de la población en los últimos 20 años, que es una locura. Pero refleja que León, sufre claramente esta problemática, y cuanto más se acrecienta, pues más problemas surgen derivados de ello, ¿no? ¿Tú crees que esto es revertible? ¿Qué crees que se necesita para revertir esto? Hemos estado hablando mucho de proyectos, hemos estado hablando mucho de propuestas. ¿Tú crees que hay una propuesta concreta, una serie de propuestas concretas necesarias para poder revertir esto aplicadas a la provincia de León? Bueno, como bien decías, los datos son aplastantes en ese sentido. Cualquiera que no quiera ver esa realidad o esa despoblación en León, como bien decías, en Zamora y curiosamente también en Salamanca, en este eje de la raya, ¿no? Este eje oeste, algo tendrá que decir también esta comunidad autónoma de Castilla y León con respecto a sus políticas, ¿no? Realmente los datos son aplastantes. Ahora bien,
me preguntaba si creíamos que había esperanza. Lógicamente sí. La sociedad leonesa, somos gente guerrera de por sí, somos gente reivindicativa y, bueno, venimos en muchos casos, y sobre todo aquí en esta zona de montaña, ¿no?, de la tradición minera, y eso nos hace estar muy unidos cuando creemos en algo realmente. ¿Cómo se hace? No es nada fácil, evidentemente. Estamos hablando de que la despoblación no es un problema de hace 2 años o de 3, que es cuando se ha puesto en el tablero político, por decirlo de algún modo, sino viene de décadas atrás, ¿no? Ya prácticamente de toda la época de la transición empezamos un momento en el cual se fue concentrando la ciudad y, curiosamente, hay que pensar, la población a nivel nacional crece, España cada vez tiene más población y, sin embargo, muchas de sus zonas, ¿sabes?, sufren la despoblación, o sea, lo cual realmente esto implica que unas zonas están creciendo y otras zonas, siempre las mismas, seguimos perdiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo se soluciona? Pues básicamente es con intencionalidad política, aquí no hay otra. Si realmente queremos cambiar el modelo y que ir a un modelo más sostenible y a largo plazo, hay que cambiar el sistema y las políticas. Nosotros desde la España vaciada, fíjate, desde prácticamente 30 provincias de todo el territorio nacional, hemos elaborado un documento que denominamos el modelo de desarrollo, que hemos presentado en el Congreso de los Diputados con 101 medidas en todos los ámbitos para revertir, frenar este problema de la despoblación. Y nuestra intención es que las lleven a cabo las diferentes instituciones a un periodo a largo plazo, porque esto, aunque se intente de hoy para mañana, somos conscientes, y ya te lo decía antes, somos gente, yo creo que bastante racional en ese sentido, de que no se van a cambiar las tendencias, ¿no? Entonces hay que conseguir un pacto de Estado a largo plazo. Tal como está el panorama político que ya estamos viendo con la política de bloques y demás, es tarea complicada, porque la gente y los representantes están muy alejados de esta realidad del territorio, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor, seguimos con ello y, lógicamente, tenemos esa ilusión y esa esperanza, porque aunque se van dando pasos pequeños, creemos que son pasos firmes. Y, bueno, hay muchas poblaciones que necesitan de medidas urgentes. Cuando el otro día con una compañera lo decía, ¿no?, claramente, llega un momento en el que no necesitamos ya tiritas, ¿no? Nuestra herida ahora mismo es de operar a vida o muerte en muchos territorios y lo tienen que entender así los representantes. Hay determinadas zonas que necesitan un cambio bestial y ya. Pero es que es ya, porque si no, de aquí a 1 año, a 2 o a 3, muchas poblaciones de estas que estamos viendo que van perdiendo población y por su pirámide poblacional, no van a tener posibilidad de salir adelante si no existe un cambio en las políticas. Y, por desgracia, esto pasa por las instituciones, por donde se toman las decisiones. Y de ahí viene una de las cuestiones que comentabas antes, ¿no? Ese hartazgo que existe en muchos de los movimientos y ese paso adelante a dar, a dar guerra, por decirlo de algún modo, o a tomar partido, en este caso, de las instituciones donde se toman las decisiones. Nosotros no hemos nacido para hacer política, pero al final somos la consecuencia también en muchos casos, ¿no?, o esto de la inacción de esos representantes a los que estamos esperando ahora que vengan a pedir una foto con un corderito en brazos, claro, o montados en un tractor, ¿no? Es el problema que con qué cara viene. Es el problema que existe cuando un representante político, ¿no?, en vez de representar a su provincia o a la comarca por la que ha sido elegido, representa al partido, ¿no? Y eso, bueno, surgen este tipo de problemas, ¿no? Me parece que ahora hay gente en los partidos nacionales que se lleva las manos a la cabeza con esto de la España vaciada como si la culpa no fuera suya. O sea, por eso ya te digo, entre me hace gracia y a la vez me apena que estoy empezando a ver cómo la prensa nacional intenta desprestigiar a la España vaciada, todos estos movimientos, ¿no?, estas iniciativas populares, tratando de convencer a la gente que no vive esta problemática diariamente, de que este tipo de iniciativas y movimientos son movimientos puramente políticos, que están vinculados en ideología concreta, que son jugadas estratégicas de X partidos para quitarle votos a otros, pero al final es lo que digo, me hace gracia, a la vez me apena, porque ese mensaje muchas veces al final cala en una persona que ve la televisión y vive en una gran ciudad y no conoce la problemática de los pueblos. A ver, ese mensaje es muy probable que cale en él o en ella hasta que no conozca la realidad de los pueblos, ¿no?
pero a su vez, bueno, es que la realidad es que si es la España vaciada está como está es en parte por culpa de los políticos que han mirado para otro lado durante, no años, décadas, ¿no? Y estamos así por varias cosas, ¿no? Pero entre ello, la parte de la culpa recae sobre los políticos. El trabajo, ¿no? El trabajo de Sí. campo. Nosotros estamos Claro, en contacto con la población, detectamos los problemas, analizamos y proponemos soluciones. Y aún así, ¿sabes? Vamos a decir de algún modo que han ido pasando de nosotros y de nuestros proyectos y de nuestra gente durante muchos años. Pero resulta que en el momento que una determinada plataforma como Teruel existe decide dar el paso, saltar a la política, y fíjate, curiosamente, claro, cuando ven peligrar los escaños, y no se lo esperaba nadie, la fuerza más votada en su provincia. 25% fíjate de la población. O sea. El desconocimiento que podrían tener los partidos tradicionales de cómo estaba su provincia para que en 2 meses de proyecto electoral, cierto es que Teruel existe es una fuerza que llevaba ya 21 años trabajando el territorio, pero en 2 meses han conseguido sobrepasar todas esas bondades y promesas de los partidos tradicionales. No tienen ninguna realidad con el propio Lo que está entorno. claro, Eso que comentabas de gente que realmente no conoce los problemas del medio rural. Yo si salgo aquí a la calle y toco la puerta de Dori, de María o de cualquiera de las vecinas, a mí me conocen perfectamente y saben cuál es el problema que tienen para ir al médico, los horarios que hay, etcétera. No hace falta que venga nadie de un despacho desde Valladolid, desde Madrid, para decirle que, bueno, que hay que hacer ahora, como aquí nos han dicho Castilla, tenemos que hacer, la sanidad va a ser telepresencial. A ver, ¿pero qué me estás contando? Pero tú, ¿qué tipo de soluciones crees que estás proponiendo a una persona que no tiene teléfono móvil, que necesita sentirse segura en su domicilio, que puede llamar al médico y demás? Le estás proponiendo una solución telepresencial. Suena irónico. O sea. Es una desconexión, pero además que no se les cae la cara de vergüenza. O sea, te dicen esto y lo defienden con todos sus argumentos y salen orgullosos y los suyos aplaudiendo a todo aplaudir. O sea, realmente tenían que ver nuestras caras cuando vemos este tipo de cosas o les escuchamos, tenían que ver las caras de la población que realmente sufre todo este tipo de injusticias, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque aquí pagamos los mismos impuestos que pagan todos los demás. A mí el IVA aquí en el pueblo no lo tengo súper reducido de ningún producto y nada así. Y yo pago el IRPF y hago mi tramitación exactamente igual que todo el mundo. Sin embargo, parece que soy un ciudadano de segunda cuando pido pediatra para mis hijos, cuando pido unos servicios educativos esenciales o cuando pido, por ejemplo, actividades culturales como cualquier hijo de vecino, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, están totalmente desconectados y la gente les va a dar un baño de realidad. Tarde o temprano les va a ir pasando. Bueno, lo importante yo creo que es que poco a poco el tema de la España vaciada, de la despoblación, del medio rural, va entrando en la agenda y en el debate público. Estáis concienciando cada vez más, estáis haciendo una gran labor desde este tipo de iniciativas y populares, ¿no? Y desde este tipo de movimientos y asociaciones para concienciar a la población urbana, ¿no? Incluso a la rural, que no es consciente de todos estos problemas, de lo importante que es luchar contra la despoblación, y poco a poco ese mensaje va calando, ¿no? Yo creo que es lo importante. A la vez ya tiene repercusión política, empieza, como digo, a comentarse, empieza a tratarse en el debate público, y eso es muy importante, ¿no? Porque un tema que no lo comenta la gente, pues básicamente pues muchas veces no existe y no se le presta atención, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Estamos en un país en el que no hay tradición de que la gente tome, por decirlo de algún modo, tome iniciativa, sí, ¿no? La sociedad civil en España deja... Eso se ha estructurado todo el sistema político para manejarlo por 2, 3 partidos, etcétera. Y parece que el resto de ciudadanos simplemente tenemos capacidad de ir a las urnas cada 4 años o cuando le da la gana a nuestros dirigentes, como hacen ahora mismo, cuando tienen el viento a favor con sus encuestas o con lo que sea, ¿no? Y entonces hay que facilitar estas vías de participación y nosotros también es uno de los canales importantes que tenemos, ¿no? El acercar la participación a la gente de a pie. Vamos ya cerrando la entrevista. Quería preguntarte 2 o 3 cositas más. Bueno, mira, ya que la has sacado, porque iba a ser la última pregunta, pero bueno, ya que has sacado el tema, ¿cómo puede contactar con vosotros la gente? Lo dejamos ya aquí. Y bueno, y también cómo puede hacerse socio, porque la gente puede hacerse socio de León Rujo, ¿verdad? Sí, claro, al final nosotros somos asociaciones, somos plataformas, no tenemos gente contratada, ni tenemos subvenciones, ni nada así, simplemente la actividad que hacemos la hacemos de un modo altruista, las personas que formamos parte, y estamos encantados de recibir a socios y a miembros
que además cada vez el movimiento es cierto que va creciendo, ¿no? A través de nuestra página web, que es leonruge.com, o en las redes sociales. Está muy chula la web, ¿eh? He de reconocer que me gusta mucho. O sea, está muy cuidada, me gusta mucho la imagen, de verdad te lo digo. Bueno, pues muchas gracias. Invitamos a todo el mundo a visitarla y a poder informarse de qué es lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, si hay una cuota de socio, que son 20 euros al año, que es prácticamente como cualquier asociación, pues que va destinada a cubrir esos gastos mínimos que tiene cualquier asociación, ¿no? El servidor, el hosting, 4 carteles que hacemos cuando hacemos alguna actividad y lo que sea. Pero sobre todo lo que donamos es nuestro tiempo, ¿no? Es nuestro tiempo, nuestra ilusión y nuestras ganas por un proyecto común, y eso realmente es lo más enriquecedor, ¿no? de todo este movimiento, y es lo más interesante. Entonces, cualquiera que quiera formar parte o colaborar con León Ruge lo tiene muy fácil. Otro de los temas que has comentado previamente, y también es verdad que ha salido bastante en la prensa en los últimos meses, es la situación de la franja oeste de Castilla y León, que es León, Salamanca y Zamora, que hemos visto en los últimos meses cómo ha habido en León, ¿no?, una serie de, en especial en León, creo que también en Zamora y en Salamanca, pero en menor medida, ¿no?, una especie de reclamación de una hipotética creación de una provincia de León, ¿no?, Salamanca y Zamora, alejada de, bueno, apartada de Castilla, ¿no? Es verdad que, bueno, quiero saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque si yo no estoy mal informado, lo que sé es que Castilla y León ha concentrado sobre todo la industria en el eje Burgos, Palencia, Valladolid. Valladolid es la capital de Castilla y León, y además es una ciudad que crece, una provincia que crece, que creo que es la única quizás con Burgos, estudiando de memoria, que crece, poblacionalmente, claro. Y quería conocer tu opinión al respecto. O sea, ¿tú crees que sería positiva la creación de una provincia única de León, Valladolid León, Salamanca y Zamora? ¿Cómo crees que podría afectar esto? Nuevamente, en este caso, los datos son aplastantes, y lo veíamos antes. Y si encabezamos y vemos los rankings de despoblación, curiosamente siempre León, Zamora, y en tercer lugar anda ahí Salamanca. Qué casualidad que es lo que conocemos todos, o históricamente es la región leonesa, ¿no? Por eso la peculiaridad de esta comunidad autónoma, que es Castilla y León. Realmente son 2 regiones unidas en una misma comunidad autónoma, lo cual, bueno, pues ya desde un principio ha supuesto mucho rechazo en la sociedad leonesa, y se sigue trabajando y pidiendo esa capacidad de autonomía propia, ¿no? Porque además ya no solo los datos históricos lo avalan, como es así, incluso lo recoge la propia Constitución en su artículo 2, ¿no? El reconocimiento de las regiones y de esa identidad, sino que realmente los datos económicos son aplastantes. Si vemos la evolución o el centralismo que ha imperado en este caso, principalmente desde Valladolid, en esta comunidad autónoma, ha ido absorbiendo al resto de las otras 8 provincias que la forman, ¿no? De algún modo ha ejercido ese efecto esponja, no solo a nivel poblacional, como decías antes, porque si analizamos los datos desde hace años, León era la provincia que más población tenía de toda esta comunidad autónoma, y ahora mismo, como bien indicas, nos ha superado en este caso Valladolid, sino a nivel económico, a nivel de infraestructuras, de proyectos. Prácticamente todo el organigrama de la Junta de Castilla y León está centralizado en Valladolid, cuando no hay una capital reconocida en esta comunidad autónoma, porque no la hay, no hay una capital, nuestro Estatuto de Autonomía no lo reconoce, ¿no? Entonces, cualquiera que no quiera ver esa identidad o esa seña básica de la región leonesa es porque seguramente le falte un pequeño baño de historia, o porque desde determinados sectores se ha intentado tapar con pintura esa realidad para callar muchas bocas, ¿no? Pero realmente, como comentábamos antes, cuando hay un sentimiento y esa unión entre la gente, eso va a ser muy difícil que se pueda tapar, y yo creo que es un derecho que se está pidiendo, esa proautonomía, que es reconocido por la propia Constitución en su momento, es demandado por la propia sociedad leonesa, y no se puede estar haciendo continuamente oídos sordos. Entonces, es necesario que haya un cambio y que se dé la voz a la gente para que esto se pueda producir y realmente, bueno, pues no sigamos con esta comunidad autónoma, que fíjate, te voy a contar una anécdota ahora, que el otro día lo decía creo que era un monologuista, un cómico así bastante conocido, y decía que cuando tú estabas por ahí viajando por el mundo y te encontrabas a alguien de España, enseguida, ¿de dónde eres tú? Y decía uno, yo asturiano, ¿no? Y a otro, ¿y tú? Yo aragonés. Y dice otro, yo soy andaluz. Y dice,
tú te encuentras a alguien que diga, yo soy castellano y leonés. Ni uno. Dice, el día que te encuentres uno, a saber dónde estás. Porque te dirían, yo soy de Valladolid, o Justo. yo soy de Segovia, o yo soy soriano, o yo soy leonés. Pero nadie te va a decir, yo soy castellano y leonés. Así como si te dicen, yo soy vasco, o soy gallego, o soy catalán. Aquí no existe, no solo en León. No existe en este conjunto de las 9 provincias ese sentimiento identitario. Y hay que reconocer ese fracaso ya de una vez por todas, ¿sabes? Y realmente hacer de esta comunidad autónoma las 2 regiones que realmente tendrían que ser. Y ese es un derecho que recoge hasta la propia Constitución. Vamos a acabar por todo lo alto. Es una pregunta obligada porque Mañueco, presidente de Castilla y León y del Partido Popular de Castilla y León, ha convocado elecciones para el 13 de febrero de 2022, no de 2021, a ver si alguno se piensa que vamos atrás en el tiempo. El segundo domingo de febrero, vaya. ¿Cómo veis estas elecciones? Soria ya ha anunciado que se va a presentar. No sé si crees que se presentarán más partidos de la España vaciada. Y León ruge. ¿Qué me podéis decir? ¿Se presentará? ¿No se presentará? ¿Estáis pensándolo? ¿No lo ves factible? Sí, por todo lo alto, ¿eh? A todo lo alto, así me gusta que tires al órdago, ¿no? Como se dice en el MUS. Nosotros, si te soy sincero, llevamos trabajando en esta posibilidad ya meses. Desde que en septiembre el movimiento de la España vaciada decidimos empezar a desarrollar, ¿no?, esa vía política, además de la vía social, llevamos trabajando no solo León Ruge, sino otras plataformas como Nosterramaire o Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa, que pertenecen también a la España vaciada y desarrollan su actividad aquí en León, en trabajar esa posibilidad y explorarla, y con otros colectivos y entidades de esta provincia, porque nos parece fundamental el hecho de integrar, ¿no? Y es una de las características que yo creo que nosotros tenemos, el diálogo y el consenso. Entonces estamos en ese proceso. Cierto es que el señor Mañueco ha hecho, todos preveíamos un adelanto electoral. Él ha jugado unas cartas en las cuales totalmente irresponsable en el sentido del momento en el que se hace por la situación pandémica actual, y simplemente esto espero que los ciudadanos lo entiendan y que tomen buena nota de que realmente lo único que le ha interesado es controlar los tiempos de esta convocatoria electoral. Y lógicamente se pensaba en muchos de los casos, porque bueno, había salido en prensa, ¿no?, esa amenaza de que podría suponer para la España vaciada. Fíjate que nos tachan de amenaza cuando lo que venimos es a proponer cosas y demás, ¿no? Ellos solamente lo ven todo en clave de sillones, por decirlo de algún modo, no de propuestas, proyectos o de soluciones. Entonces, ante esa amenaza que podría suponer para su feudo, para sus sillones, lo que sería el salto a la política de la España vaciada, también ha intentado, como han dicho algunos de sus compañeros, ¿no?, pillarnos en bragas, ha sido una expresión. Sí, no, de hecho es algo que se ha comentado en la prensa estos días, ¿no?, que una de las razones por las que hay adelantadas las elecciones es para tratar de evitar que todos los... Fíjate que ha sido casualidad, ¿no?, que justo él anuncia a las 9 de la mañana de un lunes que disuelve las Cortes y convoca elecciones, y los compañeros de Soria ya tenían ya anunciada una rueda de prensa para ese mismo día a las 11 de la mañana diciendo que van a concurrir a los siguientes procesos electorales, ¿no? Yo creo que a esa persona que hablaba de que nos iba a pillar en bragas, yo creo que se le quedaría un poco una cara de tonto a las 2 horas de haber convocado las elecciones. ¿Es probable que haya más propuestas en otras provincias? Se está trabajando esta posibilidad en más, no solo en León, pero bueno, nosotros, como hemos dicho al principio, somos un movimiento social, tenemos otro tipo de mecanismo de funcionamiento, no somos partidos políticos que hayamos puesto la maquinaria a trabajar y a acelerar, porque bueno, tenemos nuestras propias formas de elaborar los proyectos y llegar a acuerdos, y eso lo seguimos respetando. Habrá provincias o habrá proyectos que igual estén más maduros, como el caso de Soria, para poder concurrir a esta cita electoral y presentarse, pues ellos mismos lo decidirán. Yo espero que sí exista esa posibilidad. Y habrá otros que igual en este momento no lleguen a desarrollarse y lleguen para la siguiente cita electoral, para unas elecciones nacionales, municipales, lo que corresponda. Entonces, siempre he visto desde el punto de vista de la prudencia, ¿no?, que es un poco lo que nos caracteriza a los movimientos sociales. Pues el tiempo dirá y veremos cómo se suceden las próximas semanas y cuáles son las novedades, ¿no?, para estas elecciones, como decimos, que se celebran el 13 de febrero, que es la segunda semana de febrero de 2022.
Sergio Díez, portavoz de León Ruge. Ya sabéis que podéis contactar con ellos, podéis visitar su web, leonruge.com. Ha sido un placer compartir esta mañana de lotería, porque, bueno, no sé, no hemos mirado si nos ha tocado la lotería, después lo miras. Ya, estamos aquí hablando, igual a lo mejor te ha tocado el gordo, ¿no? Pero bueno, ha sido un placer charlar contigo y te agradezco que te hayas pasado por aquí, por la España Olvidada, y seguiremos en contacto para hablar próximamente más y mejor. Pues muchas gracias, lo primero, por esta invitación, por esta tertulia, esta charla tan distendida, que se agradece poder hablar tranquilamente de nuestros movimientos, nuestras reivindicaciones, y mucho ánimo con este proyecto, que son proyectos muy necesarios para dar a conocer la situación que estamos viviendo, así que darte nosotros las gracias en este caso. Muchísimas gracias. Venga, un saludo.